La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muy, pero muy buenas tardes. Desde aquí un abrazo fraternal a todos mis hermanos, a todas mis hermanas. Un saludo cordial también para amigos que ven los videos. Saludo a todos mis hermanos. Hago un saludo general. Saludo a mis hermanos en Bucaramanga, a mi hermano Alberto Freddy Miranda, allá en La Guajira, al hermano Gerson Miranda, a mi hermano Hermes Rincón también en Bucaramanga, a mi hermana Paola también desde Bucaramanga. Saludo a mis hermanos en Cúcuta, Josué Navarro, a Henry Navarro, ¿a quién más se me escapa? A Alex, bendigo a todos los hermanos que se conectan, que son fieles, al hermano Arbey, bendigo al hermano Mauricio Hernández, a Fidel Hernández, bendigo al hermano Pablo Martínez, a mi pastora Amanda Giraldo, bendigo a todos los pastores que se conectan, a nuestro hermano pastor Freddy Rey, bendigo al pastor Franklin Umaña. Bendigo también a la pastora Patricia García, a su esposo, el pastor Carlos. Bendigo a, ¿quién más? Al pastor Gilberto, al pastor Geneberto. Bendigo a los hermanos de Urabá. Bendigo a todos mis hermanos también en Bogotá, a Edgar Niampira. Bendigo al pastor José de la Rosa también en Bogotá. A todos, en lo general, hermanos, les estoy saludando de esta forma porque pues estamos buscando la manera de mejorar en calidad, en imagen, en sonido, y la idea es que pues podamos llegar lo más nítido posible a los hogares, de manera que hemos descubierto que aunque tengamos buenas cámaras, muchas veces Facebook no nos permite tener una muy buena definición del video. Así que estamos haciendo este estudio a partir de hoy de forma pregrabada. También se me escapa porque, perdónenme mis amados hermanos, pero la pastora Sonadis es fiel en la conexión. Nuestro hermano Nelson Acelas también fiel en la conexión. Él desde Manizales, a Cristian, también desde Santa Rosa de Cabal. Diferentes hermanos. Tenemos hermanos que nos están viendo desde Francia, hermanos que nos están viendo también desde Suecia, hermanos en México. También tenemos hermanos en los Estados Unidos, en Nueva York, que nos están viendo, que siguen, nuestra hermana Laís González, a Mari Martínez, que nos ve desde Costa Rica. También, gloria a Dios, qué impresionante saber que quién iba a creer, hermanos, que al ser obedientes al sentir de Dios para estas clases, para estas enseñanzas, aprovechando la cuarentena, pues se nos ha vuelto, digamos, no viral, y no es la intención, la verdad, pero se nos ha vuelto ya, digamos, que ha trascendido las fronteras, y hay hermanos en otros países que se han interesado por estas enseñanzas. Y poco a poco ustedes, hermanos, los hermanos que comparten, nuestro hermano Omar Duarte desde Yopal también, él comparte, nuestra hermana Miriam Peralta, ella comparte, nuestra pastora también Miriam Ochoa, nuestra hermana Diana Castro, nuestra pastora Inés García, todos los hermanos que comparten los videos, mi hermano y pastor Freddy, él comparte los videos. Hay hermanos que comparten, se me escapa ahorita los hermanos que comparten todos, pero muchas gracias, hermanos. Realmente debo agradecerles. Primero, toda la gloria es para el Señor, pero toda la gratitud para ustedes. Y aunque no compartan los videos, ustedes con el solo hecho de estar ahí conectados, el hermano Josué Navarro es uno que comparte siempre
estos videos, estas enseñanzas. Yo les agradezco porque la idea, hermano, esto no es lucrarnos, no estamos enseñando la palabra del Señor por dinero, estamos enseñando la palabra de Dios para un despertar en este tiempo. Dios tiene de traer un gran avivamiento a nuestra nación, a Colombia y en el mundo entero. Y por eso estas cosas se presentan como se están presentando. Es un cambio de época, un cambio, Dios lo ha permitido. Más allá de lo que haya detrás de todo esto, es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el que está poniendo en disposición todas estas cosas y nosotros como iglesia debemos despertar y debemos acogernos a la palabra de Dios todos los días. Bueno, hoy nos corresponde una enseñanza más sobre Génesis y vamos ya en el capítulo 2. Ya terminamos la primer perícopa que va desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Esa es la primer perícopa. Esa perícopa tiene como temática principal los días de la creación, incluye el séptimo día. En la clase pasada vimos cosas interesantes sobre el séptimo día. Vimos cómo cada uno de estos días testifica acerca de Cristo, da testimonio de Cristo desde el primer versículo, desde la primera palabra, desde la primera letra. Eso ya lo hemos estudiado. Esto es maravilloso, mis amados hermanos. No sobra repetir que hemos descubierto, y así están de acuerdo los sabios antiguos, eruditos de la palabra del Señor, sabios de la Torá. Nosotros simplemente miramos sobre los hombros de los sabios. Nosotros no pretendemos, ni es mi intención, parecer ser un sabio, ni mucho menos. Simplemente soy un humilde predicador que cumple la comisión del Señor, dando a conocer el Evangelio a través del don que el Señor por su gracia me ha concedido, y es el don de la enseñanza. Entonces, dando uso a este don, pues espero que la gloria sea recibida de Dios, de parte nuestra, y que usted sea edificado así como yo he sido edificado a través del estudio de estas porciones de la Escritura. Voy a leer el capítulo 2 desde el verso 4 hasta finalizar. Voy a leer ese pasaje, pero hoy no vamos a tener el tiempo de ver todo lo que queremos de este pasaje, porque como iba a decir hace un momento, recupero lo que iba a decir, y es que los sabios de la antigüedad se han dado cuenta que toda la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y le escribe a Timoteo diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para exhortar, para instruir en justicia, etc. Entonces, toda la Escritura es inspirada. Como toda la Escritura es inspirada, toda la Escritura es de utilidad. Y ahí dice para qué es útil: para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia. Entonces, no podemos negar que ninguna parte de la Escritura no tenga utilidad. Incluso aún los pasajes más oscuros que están en las Escrituras son y nos han sido de utilidad para la iglesia a través de todos los tiempos. Y esta inspiración, indudablemente, se ha descubierto que sí tiene grados, porque la inspiración tiene como objetivo dar a revelar, a descorrer la cortina de aquellas cosas sobre Dios en las cuales Él está interesado y está, digámoslo, empeñado en que nosotros descubramos, en que nosotros conozcamos las cosas de Dios. Entonces, para conocer las cosas de Dios, Dios deseó revelarse. Se ha revelado de muchas maneras. Se ha revelado a través de la creación, se ha revelado a través de la misma razón humana. Es decir, cuando el ser humano razona respecto a lo que ha sido creado, debe llegar a la conclusión que todo lo creado ha sido diseñado. No está ahí por el azar. El azar realmente
lo que nosotros llamamos el azar es el desconocimiento de las causas de algunos efectos que confluyen, y en esa confluencia y en esa coincidencia, que es lo que se le llama, coinciden, confluyen esas energías de esas causas. Entonces nosotros observamos los efectos coincidenciales y a eso es lo que llamamos azar. Y como no lo podemos explicar, solo podemos observar, pero no podemos explicar las causas, entonces nosotros le hemos llamado a eso el azar. Pero en la forma coloquial el azar en sí no existe. Todo tiene una causa, porque todo tiene un diseño, todo tiene una ley, está preestablecida, está determinada. Por lo tanto, entonces nosotros no podemos llegar a la conclusión que eso está ahí por casualidad. Voy a poner un ejemplo. Si ya creo haber puesto este ejemplo antes, pero me gusta, me encanta este ejemplo. Si yo me encuentro un reloj de pulso debajo de un árbol, ¿qué voy a razonar yo? ¿Que el árbol está dando frutos de relojes? No, señores. No, eso nadie lo razonaría. Lo que vamos a razonar es que a alguien se le perdió el reloj. Cuando tú recoges el reloj y te fijas que el reloj tiene una marca, ¿de qué está testificando? Del fabricante, de quien lo diseñó, quien lo ensambló y quien lo puso a la venta. Luego tú vas a razonar, alguien lo compró y quizás ese mismo que lo compró se le ha perdido. Tampoco vas a razonar que si tú escarbas en la tierra vas a encontrar una mina de relojes. Entonces, si un reloj puede testificar de un reloj, de su relojero, la creación va a testificar de su creador. Esas son formas de Dios revelarse. Dios también se ha revelado a través de sueños. Dios también se ha revelado a través de los ángeles. Ha enviado ángeles a que den a conocer sus disposiciones, su voluntad. Se ha revelado a través de visiones, se ha revelado a través de los profetas. Pero sobre todo, exclusivamente la revelación máxima de Dios es Jesucristo, la persona de Jesucristo. Pero como ya Jesucristo no está en presencia corporal visible, tenemos las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios escrita. Y gracias a eso pues podemos arribar a hacer un acercamiento con todas las características de estudio para poder conocer a Dios. Entonces, durante toda esa revelación de Génesis, Apocalipsis, Génesis es el libro que más revela, no el que es más inspirado, no, todos los libros son inspirados igualmente, pero el que más revelación contiene acerca de Dios es el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, los 3 primeros capítulos son los que más revelan de todo el resto de Génesis. Entonces, mis amados hermanos, el capítulo 1 y el capítulo 2 revelan más que aún el tercer capítulo, porque aquí estamos viendo a Dios como es, actuando. Estamos viéndolo en su potencia. No estamos viéndolo reaccionar frente al pecado humano. No lo estamos viendo que se relaciona, que pone en orden las cosas que el hombre ha echado a perder. No, aquí estamos viendo a Dios actuando como Él es. Incluso el capítulo 3, esa expresión de gracia que vamos a verlo cuando lleguemos allí. Entonces voy a hacer la lectura, mis amados hermanos, y como consecuencia de eso vamos a estar teniendo un pensamiento hasta donde Dios nos lo permita en estos minutos. Voy a empezar esta perícopa, o a leer la perícopa completa, que está desde el verso 4 hasta el verso 25, y dice la palabra del Señor: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Recuerden que yo siempre estoy basando mi lectura, incluso el estudio, sobre la Reina y Valera de 1960. ¿Ve? Pero que hacemos
a veces, según sea la necesidad, ahondamos en los originales, ¿no? Pero, pues, como para no, digamos, tener exclusividad sobre una u otra versión, tomamos la más popular en el caso del español, que es la versión Reina y Valera 1960. Verso 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Bueno, ya hemos dicho la clase pasada que el verso 4 hasta el verso 25 se pudiera leer entre el verso 28 y 29 de Génesis 1. Claro está que aquí hay unos detalles muy interesantes que debemos fijarnos con detenimiento. Debemos ser cuidadosos en la lectura. No vamos a leer rápido, porque pudiera ser que se nos escapen detalles importantes. Esta perícopa es una perícopa muy importante como para ser descuidados en el estudio y en el análisis de ello, porque aquí hay detalles importantes, pero muy importantes. Muy bien, entonces quiero comenzar haciendo una pregunta. El hombre, el ser humano, que fue creado en el 6º día, y que por supuesto hubo de ser formado también en el 6º día, es y fue la finalidad
de la creación, de la obra creadora de Dios. Es el punto final en cuanto al trabajo de creación de Dios. Era la meta de Dios. A esto quería llegar Dios. El ser humano es la criatura más limitada. El ser humano está en el extremo de la limitación en el universo. Por lo tanto, es la criatura más compleja de todo el universo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es una criatura que reúne lo físico y lo espiritual en su ente, en su ser. Ninguna otra criatura, por exaltada que sea, reúne esto. Por otro lado, la criatura humana también tiene la semejanza de Dios. Y esto de por sí ya es una magnitud de energía, porque todo fue hecho de energía. Hay hermanos que tienen problema con la palabra energía porque dicen no encontrarla en la Biblia. Bueno, la Biblia no utiliza la palabra energía porque la palabra energía es una palabra moderna. No vamos a pretender que Juan, cuando escribió el Apocalipsis, iba a escribir, por ejemplo, tanques de guerra con cañones o qué sé yo. Le pareció que eran como caballos, porque el ruido de los motores parecía una multitud de caballos galopando, y que la cola, porque su cañón le parecía a él que eso era una cola, y que tenía 3 plagas, que era fuego, azufre, humo, y que por esa plaga murió mucha gente. No vamos a pretender que él utilice palabras modernas. Él utiliza el lenguaje que está al alcance de él. En la época bíblica, desde Moisés hasta Juan, que fue el último que escribió el último libro de Apocalipsis, se dice más o menos entre el 89 y 92 después de Cristo, no existía la palabra energía, pero existía la palabra poder. Existía la palabra dinamis, que de ahí, en últimas, es que viene y surge la palabra energía. Entonces, debo aclarar esto, hermano, porque puede ser que esta palabra cause malestar en algunos hermanos. Pero tú te vas a la física, es decir, a la ciencia de la física, la rama de la ciencia, que es la física, tú te vas a dar cuenta que todo está creado de energía. La materia, las cosas materiales, incluso las cosas inmateriales. Por ejemplo, vamos a decir que cosas inmateriales que no podemos coger, que no podemos palpar, como el oxígeno. El oxígeno es energía. De cierta manera es materia, pero es una materia invisible. Todo es energía. La unidad básica de la energía es el átomo. Y el átomo tiene protones, neutrones. Los neutrones son los que mantienen estables los protones y circundan alrededor, para no decir orbitan, porque la física nos ha aclarado que eso no es una órbita. Los electrones circundan en torno al núcleo que está formado de protones y neutrones. Todos nosotros estamos formados de átomos. El suelo, la pared, la Biblia, todo lo que existe está hecho de energía. Los planetas, las estrellas, el espacio exterior, las mismas tinieblas son una energía. Entonces, hermanos queridos, estas energías poderosas que Dios puso en el ser humano
por el hecho de poseer la semejanza, porque todo lo creado tiene la imagen de Dios, pero lo único que además de imagen también es semejanza es la criatura humana, y a pesar de tanta magnitud de energía, estamos tan limitados por la materia. Esto nos hace complejos, un ser sumamente complejo, en sumo grado, perdone y válgase la redundancia. Allá quería llegar Dios. De hecho, cuando Dios creó al hombre, es decir, lo diseñó, recuerde que la palabra creación es diseño. Cuando hizo el diseño, cuando lo trajo a la existencia como diseño, como varón y hembra al mismo tiempo, el modelo que Dios usó para crear al hombre con ese diseño fue el Verbo de Dios. El Verbo de Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo la imagen del Padre, la imagen de Dios. El Verbo representa a Dios. Dios, el Padre, se siente fielmente representado por el Hijo. Y por eso cuando Él conceptualiza al ser humano y lo diseña como varón y como hembra. Porque como varón y como hembra va a existir una familia. Y entonces ellos van a tener hijos y se van a dar cuenta lo que es ser padre. Y van a tener una relación con sus hijos y sus hijos con sus padres. Y van a entender la relación entre el Hijo y el Padre y el Hijo. Y el amor mutuo que es el Espíritu Santo en la Trinidad también se manifiesta en el ser humano. Nosotros somos la máxima expresión de Dios. Y una vez ya el ser humano fue diseñado y fue formado, ahora en cualquier momento el Verbo se iba a unir a la humanidad. De todas formas, en cualquier momento, Dios de todas formas se iba a unir a la humanidad como lo hizo en la persona de Cristo Jesús. Solamente que por causa del pecado de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios asume un propósito adicional que era el de resolver el problema del pecado en la humanidad y de volverlo a traer a la esencia original con que fue diseñado. Y todo esto forma parte del programa de Dios, que ya como lo hemos visto, los planes de Dios fueron hechos antes de la fundación del mundo. Entonces debemos hacer una pregunta, porque si el ser humano es la meta creacional divina, una vez Dios creó al hombre, ya no volvió a crear más nada. Debemos hacer unas preguntas. Vivimos en una realidad. Nuestra realidad es relativa. Y más allá de esta realidad existen otros niveles de realidad. La realidad total, que es la que pertenece al mundo espiritual. Y la realidad absoluta, que es la que le pertenece a Dios, y allí nadie puede entrar. Entonces, desde nuestra realidad, pensemos, razonemos. El Señor nos equipó con esto. Son herramientas maravillosas de Dios. Vamos a razonar. ¿Cómo puede existir todo lo que existe y al mismo tiempo Dios ser todo, en todo? Voy a leer, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, algo que dice el apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, él hace allí una intervención maravillosa en el Areópago, en pleno epicentro de la cultura y del razonamiento humano de aquel tiempo. La cultura griega era maravillosa en su pensar. Los grandes filósofos salieron de allí y Pablo tuvo la oportunidad de predicar allí en el Areópago.
Y entonces él hace un maravilloso enunciado en todo su discurso. Capítulo 17 del libro de los Hechos, en el verso 28. Voy a leer desde el 27 para que tenga sentido, como para tomar el hilo de lo que viene hablando Pablo. Pablo dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, que es lo que nos interesa. Porque en Él, en Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces la pregunta es, si nosotros en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, ¿cómo podemos nosotros existir sin ser Dios? ¿Cómo puede existir algo que provino de Dios sin ser Dios? ¿Cómo puede ser Dios el todo sin que todo sea el todo? No sé si me estoy dando a explicar. Yo digo Dios el todo con mayúscula, todo con mayúscula. Dios es el todo, pero todo lo que existe no es el todo. Aunque todo lo que existe proviene del todo. Esto es filosofía, mis amados hermanos. La Biblia es también un documento filosófico. Nos obliga a pensar, nos obliga a hacernos preguntas, y nosotros, los creyentes, las personas de fe, estamos llamados a responder a esas preguntas y a responderlas con responsabilidad, con seriedad, a la luz de la bendita y santa palabra de Dios, que es la revelación de Dios para el hombre. Todo lo que Dios deseó revelar sobre sí mismo está aquí. Solo hay que buscarlo. Con una mente de oración, por supuesto. No con la imaginación, sino con la guía del Espíritu Santo. Bien, para contestar a esa pregunta, ¿cómo puede ser Dios, siendo el todo, no ser todo lo que existe? Todo lo que existe provino de Dios, pero no es Dios. Tú y yo provenimos de Dios, pero no somos Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Un árbol proviene de Dios, pero el árbol no es Dios. No somos panteístas. La Kabbalah, por ejemplo, es una de las disciplinas místicas del judaísmo, que está tomando fuerza y que está tomando popularidad a través de las mismas redes sociales, por YouTube, por Facebook. Hay cursos de Kabbalah por todo lado. Y esto está siendo muy atrayente para los cristianos. Mucho cuidado. La Kabbalah es una mezcla del emanatismo que surge en Babilonia y en Persia. Y ese emanatismo, ¿qué significa? Que Dios se emanó y que está presente en cada cosa. Es decir, una forma de panteísmo, que las dimensiones en las que Dios creó el universo es un nivel diferente de Dios, que nosotros estamos en el nivel más bajo de la divinidad, pero que podemos tener un ascenso a esas otras dimensiones de formas místicas. Podemos tener un ascenso hacia Dios hasta que lleguemos a ciertos niveles de nuestra conciencia divina. Y esto demanda un esfuerzo del ser humano para ascender a Dios. Contrario a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Las Sagradas Escrituras nos muestran un Dios de gracia. Las Sagradas Escrituras nos muestran un Dios de misericordia. Nos ofrece de sí mismo
de forma gratuita y que nosotros no lo merecemos. Eso es lo que se llama gracia, que no tenemos que hacer nada, Él lo hace todo. Nosotros solo tenemos que acudir, tenemos que creer. No tenemos que tener ningún esfuerzo para eso. Y podemos llegar a establecer una comunión íntima con el Señor si es que así lo queremos. Y lo que vamos a ascender no es hacia la conciencia divina, sino a la espiritualización de nosotros mismos, porque lo que Dios busca es espiritualizar el ser completo, tal como lo diseñó en la creación. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, Dios quiere que nosotros recuperemos la representación y la caracterización de Dios, que volvamos a alinear. No lo vamos a lograr en su totalidad, pero nuestra tarea es lograr espiritualizarnos. Primero, espiritualizar nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Esto lo vamos a ver en el estudio del capítulo 2 con más detalle. Nuestra alma, pero les adelanto, es la mente, es decir, el intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia. Para que después de haber trascendido la espiritualidad a nuestra alma, que nuestra alma anhele las cosas de Dios, las cosas espirituales, y luego incluso nuestra carne, nuestro cuerpo, se pueda espiritualizar, para que tenga un cumplimiento final y de forma literal, una espiritualización del cuerpo en la transformación que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. El salmo, hay uno de los salmos, lo voy a citar de memoria, pero se me fue cuál de los salmos es, le quedo viendo la cita, pero yo sé que usted lo ha leído. El salmista dice: mi alma tiene sed de ti, oh Dios, porque el alma, es decir, el intelecto, las emociones, la voluntad y la conciencia tienen un vacío que no puede ser llenado sino por las cosas espirituales divinas. Cuando el ser humano tiene, todos los seres humanos lo tenemos, ese vacío existencial, y queremos buscar la llenura de ese vacío, vamos en busca de cosas supersticiosas, puede ser que incurramos en brujería, en espiritismo, en satanismo, bueno, en diversas prácticas, cuando no es en la drogadicción y otras formas de cesar, otras formas de 63.1. Salmo 63.1. Gracias a mi esposa, que es la que me está colaborando aquí. Gracias. Entonces, allí el cuerpo quiere buscar cosas, el alma también, y ambas cosas son propensas a las adicciones. Entonces, ya que mi esposa me dijo dónde está, vamos a leer el Salmo. Salmo 63. Amén. El verso 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Entonces mírese usted la espiritualización del salmista. La carne anhelaba a Dios. Yo hago esa pregunta en esta tarde. ¿Podremos decir lo mismo? ¿Nuestra carne anhela a Dios? Bien. Entonces, vamos a contestar el enunciado filosófico que hicimos en esta tarde. ¿Cómo puede Dios ser todo y que al mismo tiempo todo lo que existe no sea Dios? Para eso, el Dios infinito se tuvo que autorreplegar, abrir un espacio dentro de sí mismo en alguna zona de su infinitud, y ese espacio vacío a nosotros nos parece infinito, pero no es infinito, y dentro de ese espacio vacío va a aparecer el universo creado. Todo lo que existe, visible e invisible. Eso está explicado en Colosenses 1:16, que
Ya lo vimos desde la primera clase de Génesis, como Pablo explica que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten todas las cosas. Él era antes de todas las cosas y en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Lo cité de memoria, no confía en mí, por favor vaya a la Biblia. Una vez se replegó, para él poderse replegar tuvo que haber hecho unos planes, una idea, de la idea salieron sus pensamientos y eso es lo que nosotros llamamos los planes de Dios. Los planes de Dios constan a saber, un plan general, un plan específico y un plan ulterior. Entre el plan general y el plan específico hubo la rebelión angelical. Una vez que hubo rebelión angelical y la maldad se personificó, tuvo rostro, tuvo nombre, entonces ahora se lleva a cabo el plan específico. ¿Cuál es el plan específico? La creación del ser humano. Ahí vamos. Génesis capítulo 2. Porque en el capítulo 1, versos 26 y 27 vimos la creación, el diseño. Ahora vamos a ver la formación y la hechura, que es ya cuando Eva sale del costado, ya está la humanidad hecha, completa, la obra terminada. Eso es la hechura. Bien, entonces, entre el plan específico, que es la creación del ser humano, y el plan ulterior, está también el pecado del hombre, la caída del hombre en Edén. Eso ya lo vamos a ver en el capítulo 3 de Génesis. Por lo tanto, entre el plan general y el plan específico que hubo la rebelión angelical, Dios tuvo que reordenar lo que se desordenó por causa de la rebelión angelical. Entonces a eso le llamamos el reorden, los 7 días de la creación. Y ya está el plan específico concretado con la creación y formación del hombre, o sea, con la hechura del hombre. Luego el hombre va a desobedecer también, va a caer, va a sufrir una caída y peca contra Dios. Y luego vienen ciertas consecuencias y se comienza a desarrollar toda la historia de la humanidad, cómo se ha desarrollado, y Dios, sin ser ajeno a esa historia, ha venido conduciendo la humanidad como un pastor conduce su rebaño. Entonces, como hubo un pecado entre el plan específico y el plan ulterior, que es la gloria de Dios manifestada en los hijos de Dios. Por eso Romanos capítulo 8 dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? La transformación de la iglesia. Y cuando la iglesia sea transformada, vamos a recibir esa gloria del Padre en nosotros. Vamos a reinar por 1000 años con Cristo, si es que en el tribunal de Cristo nuestras obras superan las expectativas y permanecen nuestras obras después de ser probadas por el fuego. Entonces se nos van a dar coronas, vamos a reinar con Cristo por 1000 años como un entrenamiento para lo que va a ser el reino eterno. Ese reino eterno es el plan ulterior, en donde todos los hijos de Dios que son manifestados van a ir a gobernar en el universo, hermano. Este universo fue creado tan inmenso y tan vasto, no para que esté ahí ajeno a nosotros, sino para que nosotros le conozcamos. Por eso tú puedes leer en Juan capítulo 17, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice al Padre: esta es la vida eterna. O sea, ¿para qué nos va a dar vida eterna? ¿Para qué nos da la vida eterna? Dice allá, para que te conozcan a ti, Padre, y para que conozcan a tu Hijo Jesucristo. Para conocer a Cristo y para conocer al Padre, no necesitamos la eternidad. Y para empezar a conocer al Padre y a Cristo, tenemos que empezar a verlo como el Creador. Y como Él es el Creador, Él no fue solo Creador de la tierra. Dice los cielos y la tierra. Entonces necesitamos conocer todo este universo.
Y para eso necesitamos la eternidad. Por eso hizo ese universo tan vasto, tan grande. Cuando nosotros podamos conocer hasta el último rincón de este universo, apenas estaremos empezando a conocer a Dios, hermano. Voy a ponerte un ejemplo. Esta galaxia en donde nosotros vivimos, que se llama la Vía Láctea, que se dice, antes cuando yo estaba estudiando en el Antiguo Testamento, ustedes ya ven aquí, ya salen canitas. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando yo estudiaba, mi profesora de sociales me enseñaba esto de la galaxia Vía Láctea, y los libros de ese tiempo decía que más o menos estimaban unos 100,000 millones de estrellas en la galaxia. Pues actualmente los científicos dicen que esta galaxia, la Vía Láctea, tiene más o menos unas 300,000 millones de estrellas. 300,000 millones de estrellas. Que nosotros vivimos en una colita, porque la Vía Láctea es una galaxia en espiral, y en una de esas colitas, allá en la punta de esas colitas, está nuestra región de nuestro sistema. Está la región galáctica, y dentro de esa región galáctica está nuestro sistema solar. Entonces, que si de esa colita nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, a 300,000 kilómetros por segundo, ¡fuf!, pudiésemos viajar a esa velocidad, pudiéramos llegar al otro lado de la galaxia, nos tomaría más o menos 100,000 años, viajando a la velocidad de la luz, sin tener cómo parar aquí en esta estrella, a ver cómo es esta región de aquí, cómo, si tiene planetas y cuántos planetas, y cómo es este planeta y de qué está compuesto este otro, y por qué Dios creó aquí, por qué aquí tenemos un sistema binario, dos estrellas que están orbitando entre ellas, y ahí hay un sistema mucho más grande de cuerpos celestes que circundan ese sistema binario, y todas esas cosas extraordinarias que tiene el universo. Vamos a descubrir los hoyos negros. No podríamos descubrir nada de eso viajando a la velocidad de la luz, y nos tomaría 100,000 millones de años pasar de lado a lado, no conocer toda la galaxia. Ahora dicen los científicos que hay más de 100,000 millones de galaxias, y según la teoría de las cuerdas, que es lo que se está diciendo, es digamos el boom dentro de la física cuántica, porque han comprobado esto del entrelazamiento y todas estas cosas, han dicho que es probable que haya universos paralelos, o sea, un multiuniverso. Eso no lo sabemos, nos concierne este de acá, en el que vivimos, en el universo observable, en el que a Dios le interesa que a través de lo que observemos, nosotros veamos la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No, es lo que nosotros observamos desde aquí. No sabemos si hay otros universos. Y eso no nos revela nada porque no podemos observarlos. Lo que nos revela es lo que podemos observar. Amén. Entonces, hermano, Dios tuvo que autorreplegar su luz, porque la única forma de Dios es luz. Dios es espíritu, y es un espíritu infinito. Por lo tanto, ahora que Él hace un espacio vacío, y ahí en esa esfera aparecen las tinieblas, y dentro empieza Dios a crear todas las cosas hasta que llegó al ser humano, y para eso tuvo que haber una rebelión angelical y todas esas cosas. Ahora llegó al ser humano el extremo de la limitación, ya no da más la limitación, y ahí está el ser humano, porque Dios ha tenido la intención, en su voluntad, en su querer, el beneplácito de Dios, lo que le causa placer a Dios, es que Él, siendo un Dios infinito, sabe lo que es ser finito, porque Él lo sabe todo. Él conoce todas las posibilidades. Él es omnisciente, conoce todas las cosas, todas las probabilidades. Y Él conoce lo que es ser finito, pero no lo había experimentado. Él quería entrar a un universo finito, sentir la finitud en acto y poder reinar desde el extremo de la finitud.
Por eso vamos a mirar en el capítulo 2 que formó al hombre y que lo puso en Edén, en un huerto, y lo nombró Señor de la creación, porque su plan es reinar. A él le queda fácil reinar como Dios infinito. Su experimentación, si se me permite, o corrijo, perdón. No su experimentación. Dios no necesita experimentar nada como si estuviera en un laboratorio. No. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces, lo experiencial de Dios, esa sí es la palabra. Lo experiencial de Dios era poder reinar con la criatura más finita, más limitada, más compleja, más exótica, que contenía la imagen y la semejanza, hoy que contiene, es el ser humano, reinar desde allá, desde lo más infinito, reinar con el hombre, poner esa criatura a participar de ese reino. Por eso, desde cuando él era solo un diseño, es decir, una creación, un diseño, ya dio la orden: fructificad, multiplicad, llenad la tierra. Si ustedes logran hacer eso, entonces una vez la tierra esté llena, vamos a empezar a ir hacia el universo. Ese era y es el plan de Dios. O sea, el pecado en la humanidad no ha frustrado el plan de Dios. El plan de Dios sigue su marcha, sigue vigente, nada lo frustra, nada lo toma por sorpresa, Él lo sabe todo. Entonces, hermano, la clase de hoy pues fue básicamente una preliminar a esta perícopa hermosa. Claro que el hombre no alcanza la meta que Dios quería. Entonces pecó, hubo consecuencias, se comenzó a desarrollar la historia humana. Dios ha venido dirigiendo la historia humana como un pastor, ya lo dije, como un pastor dirige su rebaño. Y aquí vamos. Estamos en un momento de la historia importantísimo. Somos testigos del acontecer y de los cumplimientos proféticos anunciados en la Biblia como ninguna otra generación lo ha visto. Hoy por hoy podemos comprobar más que nunca que la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios. Aclaro, porque hay teologías, la teología neortodoxa y la teología liberal. Ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Usando un recurso de razonamiento humano, lo cual no es malo, no es para condenarlo, no señor. Hay que valorarlo porque es que la teología nos debe obligar a pensar. Pero cuando la razón humana, la lógica humana, no está en línea con la revelación divina, porque la verdad está aquí, no aquí, sino acá. Y cuando la razón humana se excede, se extralimita y se sale del parámetro bíblico, hay que revisar la razón, no hay que revisar la Biblia, hay que revisar el razonamiento y la lógica nuestra, por muy bien lograda que sea el razonamiento, el argumento lógico, por muy bien elaborado que esté. Y si nosotros por el Espíritu Santo no sabemos discernir, podemos ser engañados por estos pensamientos. La teología, hermanos, son teólogos. Son teologías, ahí están escritas, tú las puedes buscar. Incluso hay teologías sistemáticas liberales. La teología de Karl Barth, te menciono esa por ejemplo. ¿Qué razonan ellos? Que como tú no puedes decir, dame un vaso con agua porque los vasos, tú no puedes decir, dame un vaso de agua porque los vasos de agua no existen, sino que es correcto decir, dame un vaso con agua. Existen vasos de cristal, existen vasos de barro, existen vasos de plástico, existen vasos de metal, de aluminio, de acero inoxidable, ¿verdad?
Pero no existen, incluso de acrílico, pero no existen vasos de agua. Que lo correcto es decir, dame un vaso con agua. Entonces, lo mismo en este razonamiento lógico lo aplican en la Biblia. Que la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Y pues esto es atractivo ante la razón humana, esto es atractivo. La dificultad está en... Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué parte de la Biblia es y qué parte de la Biblia no es palabra de Dios? En dónde contiene y en dónde no contiene, porque lo que sí contiene la Biblia son palabras humanas, incluso las mismas palabras de Satanás están contenidas en la Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y que de esto, hermano, no debe caber duda alguna. Si nosotros no nos desviamos de esta fe, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es la verdad. No mi razonamiento es la verdad, no es lo que yo siento que sea la verdad, no es lo que yo pienso que sea la verdad, sino lo que la Biblia dice que es la verdad. Un predicador de antaño ya partió con el Señor. Él tenía un dicho: si la Biblia dijera que una hormiga crece tan grande como un elefante, yo lo creería, porque lo dice la palabra de Dios, aunque no he visto la primera hormiga crecer como un elefante. Claro, la Biblia no dice eso, pues eso no va a pasar, pero que si la Biblia dijera, habría que creerlo, aunque no vaya acorde a nuestro razonamiento, hermano querido. Nos avecinamos, o mejor dicho, estamos ya introduciéndonos en una perícopa sumamente importante. No es una historia, no es un relato solamente, mire, y lo puso en un Edén, en un huerto en Edén, y de ese Edén salía un río y se repartía en 4 brazos, y hizo nacer todo árbol delicioso para que pudiera sustentarse, y le trajo los animales para ver qué nombre les iba a poner, y después le hizo caer sueño y sacó de su costilla, hizo la mujer y la trajo frente a él, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! La primer pareja en Edén, en el huerto, qué bello, qué hermoso. Ay, y trae un tinte romántico, pues no lo podemos evitar, porque así es cuando uno hace una lectura de estas. Trae un tinte romántico, qué hermoso. Uno se imagina, ay, si yo hubiera sido Adán. Las mujeres dicen, ay, si yo hubiera sido Eva. Seguramente si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado como pecó Adán. Decimos nosotros en nuestra ignorancia y en nuestro orgullo. Somos tan pequeñitos, hermanos, y no vemos sino una sola fraccioncita del plan divino. Y cuando nosotros podemos observar una sola fracción del plan divino, y ya nos creemos eruditos y sabios y grandes maestros. No, hermanos. Yo humildemente lo digo, no para ser solamente modesto, no. Lo digo de corazón. El propósito de estas enseñanzas no es lograr seguidores, sino yo juntamente con ustedes seguir a Cristo. La costumbre hebrea es que el maestro es el que se sienta en una silla y los discípulos se sientan en el piso a escuchar a su maestro. Hermanos, yo juntamente con ustedes debo sentarme en el piso a aprender del maestro, a aprender de su palabra bendita, y bendito sea su santo nombre, hoy, mañana y siempre. Mis amados, mañana nos vamos a introducir ya en los versos como tal, en los textos, y vamos a hacer un análisis juicioso de ellos. Mañana 3:45 de la tarde. Un saludo a todos mis hermanos, repito, hermanos en Cúcuta, hermanos allá en Río, el hermano Gerson en Río Hacha, los hermanos de Arauca, los hermanos de Casanare, los hermanos de aquí del Meta, de Villavicencio, los hermanos de Bucaramanga, los hermanos de Manizales, del Eje Cafetero, a los hermanos que están en el exterior, en los Estados Unidos, en Costa Rica, en Francia, en Suecia,
Un abrazo desde aquí. Yo sé que están viendo los videos, a veces no se conectan en el horario, pero los ven después, pues obviamente, por obvias razones, ellos, los que están en Europa, hay hermanos que están allá en otros horarios, pero ellos me hacen saber que están viendo estos videos y es motivo de gran gozo. Esto me dice a mí, hermano Carlos, sigue adelante. Hay hermanos y hermanas que están siendo alcanzados por estas enseñanzas. Y de eso se trata. Esa es mi mejor retribución de parte de Dios. A todos un abrazo, mil y mil bendiciones. Dios les bendiga.